Bueno, damos gracias al Señor de que podemos continuar la clase. Hoy vamos a ver los 4 Herodes. Las clases por Facebook han tenido muy buena acogida. Los reportes son de 200 y 300 personas, pero son tan sinvergüenza que ninguno se quiere inscribir. Pero ustedes tienen una bendición, ustedes tienen el material. Así que bendecimos a la gente de Facebook y los invitamos a que se inscriban en el curso La Vida de Jesús. Tenemos otros cursos más, pero por el momento estamos ofertando esto. Vamos a hablar hoy sobre los 4 Herodes. La primera pregunta: ¿se habían dado cuenta con la mano en el corazón de que había 4 Herodes, o pensaban que era el mismo, o no se habían dado cuenta? Vamos con la mano en el corazón. Ajá. No sabía. No sabía. Ajá. Porque una cosa es, no sabía o no me había dado cuenta. Porque no nos habíamos dado cuenta. sí, porque cuando uno empieza a leer, el primer Herodes donde aparece con la muerte de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y el último Herodes donde aparece en Hechos 25. Oiga, yo decía, pero este no se muere, mata a los niños, mata a Juan el Bautista, mete problemas con Jesús, mata en el libro de los Hechos, mata a Jacobo. Hechos 12, capítulo 25, escucha a Pablo. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? Hasta que pudimos entender que son 4 Herodes. Lo primero que le voy a dar, para que anote por ahí: Herodes comenzó siendo un nombre, pero terminó siendo un título. Así como César, el emperador romano, tenía su nombre, pero el título era César. César, el emperador romano, César Calígula, César Nerón. Entonces, asimismo, el título de Herodes, el nombre de Herodes pasó a ser un título. El primer Herodes que hubo se llamó Herodes el Grande. Era descendiente de los idumeos. Los idumeos venían por la descendencia de Esaú. Los israelitas nunca lo aceptaron porque él era un político muy, no sé qué palabra usar, como aquí puertorriqueño, dominicano, venezolano, pero yo voy a hablar venezolano y colombiano, ¿eh? Yo voy a hablar venezolano. Era un político muy astuto, muy guabinoso, olía de qué bando estar. Fíjense que la historia habla de que cuando comenzaban una guerra, Herodes estaba acá, estaba con este bando, por decirle algo, y de repente se cambiaba para este, y al final este bando terminaba ganando. ¿Ve? Entonces después venía otra pelea, y estaba con este bando, peleando aquí, y a mitad de camino se pasaba para acá, y este bando terminaba ganando. O sea que siempre estaba con los ganadores. Y el emperador romano vio que era un hombre astuto, pero era malvado, era perverso, era vil, mandó a matar a varios de sus hijos, una esposa también la mandó a matar, o sea, pero era astuto para las cosas de política, de cargo, de mando, que siempre estaba del lado de los ganadores. Y entonces el emperador romano lo nombró rey de toda la provincia se me fue el nombre de la provincia, ayúdenme, completa. Eran 6 provincias. Sí, pero completa, ¿cómo se llamaba? Palestina. Palestina, se me fue, mi viejo ya. Palestina. Entonces él lo nombraron el rey de todas las provincias de Palestina, excepto la de Decápolis. Y ya vamos a ver más adelante, y le voy a hacer la preguntita a usted, que me lo demuestre con la técnica de comparación, si la usó. ¿Cómo sabemos que Decápolis no estaba bajo la jurisdicción judía? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguien me lo puede decir rapidito, así a goleo, así rápido? No, Decápolis no estaba por esto.
Ok, entonces llevamos Yo leí, pero me olvidó. ahora. Estaba en la del- Del 0 al 10, esa es la misma respuesta. Contestar Sí, la la mano. misma. Ok. Entonces, fíjese, comenzamos con Herodes el Grande, ¿Era porque no eran judíos? pero porque no era, pero porque no era judío. O sea, ya, Sí, oh no, my God, es que aguántese ahí, sí. porque cuando lleguemos a la Porque era, otra, ¿verdad? era porque era gobernada por los rumanos. Pero Era cómo Sí. sabemos, así al tirito, ¡pam! Por Ujú. esto. Ah, no, entonces aguántense ahí, ok. Sí, no. Entonces, el Demasiado. primer Herodes fue Herodes el El Grande, grande. el que mandó a matar a los niños Ujú. menores de 2 años en Belén. Anote por ahí, si quiere anotarlo, Belén era una aldea tan pequeña que para aquel entonces, según la arqueología y los descubrimientos, apenas tenía unas 20 casas. Fíjense que no era una, a veces pensábamos que mataron miles de niños, cientos de niños. No, era una aldea de apenas unas 20 casas, por eso es que no se halló lugar del mesón cuando fueron gente, el único hotelcito, la única posada que recibía gente se llenó, porque era muy pequeña. Fíjense que la profecía dice, y tú, Belén de Judá, eres la más pequeña de las aldeas, tribus de Israel, pero de ti me saldrá un guiador, para que tenga una idea que hasta la misma palabra profética da a entender que Belén de Judea era pequeña, entonces había como unas 20 casas. Se estima que no fueron más de 20 a 30 niños los que mataron, pero ya matar dos, ya matar uno por la causa indebida es mucho, es mucho. Ujú. Y sin Ujú. embargo, por aquel entonces, fíjense, el rey los mandó a matar y punto, y se acabó. Así era de perverso este hombre, el trato genérico y después vamos a lo particular. Entonces este hombre llegó el tiempo que murió y él repartió, antes de morirse, las provincias a sus hijos. Entonces vamos a ver el respaldo número 5 de una vez. Vamos a ver el respaldo 5 que lo tienen ahí. Ahí están todas las provincias. Al este, ¿cuáles son las provincias que están cuando digo al este del río Jordán? Y Turea, de Perea y Decápolis. Ajá. Y al oeste del río Jordán, ¿cómo sabemos al este y oeste? Abajo están los Abajo. puntos cardinales. Bien. Ajá. Galilea, Samaria, Judea. Galilea, Samaria y Judea. María, Fíjense, esto tienen que aprendérselo ustedes de memoria, de memoria. Galilea, Samaria, Judea, río Jordán y Iturea, Decápolis Decápolis, y Perea. Perea. Y Perea estaba en dos partes, estaba Juan Bautista, bautizaba del lado de Perea y bautizaba del lado de Judea. Judea. Los dos lagos que se conocen al norte, el mar de Galilea, que también enseñamos que hay otro nombre para el mar de Galilea, ¿cuál era? Ajá, todo a la vez, ¿no? María, Genezaret. Esa, Elizabeth. Lago de Genezaret Elizabeth. o mar de Tiberias, y en Ujú. algunas partes lo encontraba mar de Tiberiades. ¿Ok? Y abajo el mar muerto. Habíamos también hablado de que el mar de Galilea es un lago en sí y es de agua dulce. ¿Entiendes? Daba una de las características de todos los mares que es agua salada. Mar de Galilea, agua dulce. Entonces, después que muere el Herodes el Grande, ¿quién gobernó la provincia de Galilea y Perea? El tetrarca. El tetrarca. Tetrarca también era un título, su nombre Ujú. era Antipas, Antipas. Herodes Ujú. Antipas, pero también conocido en la historia como el tetrarca, y en la Biblia también lo hablan como el tetrarca. ¿Quién pasó a gobernar Samaria y Judea?
Arquelao, qué nombre feo. Herodes Arquelao. Eso hay que saber eso en la memoria. ¿Quién gobernó la provincia de Iturea? Es más bueno, Felipe. Felipe. Y la provincia de Decápolis, ¿qué quiere decir Decápolis? 10 ciudades. 10 ciudades. Deca, 10 policiudades, 10 ciudades. ¿Ves? Entonces, eso tiene que aprendérselo así. ¿Dónde gobernaba Herodes Antipas o el tetrarca? El tetrarca, Galilea y Perea. Galilea y Perea. Entonces, fíjense como lo que es deducir un poquito y sacar de adentro lo que nosotros ya tenemos. Si yo le preguntara, ¿dónde gobernaba o quién gobernaba Galilea y Perea? Perea. El tetrarca. El tetrarca. Si él gobernaba en Perea, ¿de qué lado del río tomó preso a Juan el Bautista entonces? Perea. ¿Ve? Tan sencillo. ¿Por qué no lo tomó preso en Judea, del lado de Judea? Porque él no mandaba ahí. No, estaba ahí. ¿Ve? Tan sencillo que uno va aprendiendo y ya vamos a ver qué pasó con Arquelao. ¿Quién sustituyó a Arquelao? ¿Quién lo sustituyó? Arquelao. Y la Biblia lo dice. Poncio Pilato. Poncio Pilato. Ajá, ok. Entonces, todos los Herodes, ¿quién era el mejorcito? Yo no meto mucho la mano por él, pero digo el mejorcito. Felipe, tienes un nombre bueno, suena muy de gente buena. ¿Por qué Herodes Antipas o el tetrarca tomó preso a Juan el Bautista? ¿Qué le decía Juan al tetrarca? Adúltero. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era que Herodes el Grande tenía otros hijos. Este estaba en Roma y se llamaba Aristóbulo. Oiga bien. Entonces Herodes el tetrarca le enamoró la mujer a su hermano y se la trajo. Esa mujer era sobrina, era peligrosa con los tíos. Esa mujer, Herodías, que es lo que se llamaba. Sí, Herodías. Herodías, primero estaba de esposa casada con Aristóbulo en Roma. Fue el tetrarca Antipas y le enamoró y se la trajo. O sea, ella lo que hizo fue cambiar de tío. Más nada, un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir ahí? Wow, ¿eran sus tíos? Sí, según la historia eran sus tíos. Y el que le quitó la esposa se llamaba Aristóbulo, el que le quitó la esposa. Aristóbulo. Aristóbulo. Okay. Eso, cuando usted esté leyendo la historia, ya va a tener esto más fresco. Vamos a ver la página 168. Se le va a preguntar de atrás para adelante. El único Herodes bueno que reinaba en Palestina. Felipe. ¿En qué provincia? Iturea. ¿Al este o al oeste del río Jordán? Este. Al este. Ajá. La C. Maten a todos los judíos en el templo. Arquelao. Arquelao. ¿Qué provincia gobernaba Arquelao? Judea y Samaria. Judea y Samaria. Ya vamos a ver que Arquelao una vez mató a 3,000 judíos dentro del templo y entonces los judíos se quejaron, fueron a Roma y le dijeron: este hombre es perverso, es vil, es despreciable, y lo quitaron porque a Roma no le interesaba que hubiese turbulencia, violencia en la provincia que él gobernaba, y entonces quitaron a Arquelao y pusieron a Poncio Pilato. ¿Qué fue por qué Jesús? Vamos, estoy buscando así en la mente para despertarlo.
pero vaya notando lo que se me vaya saliendo. Ujú. Cuando José el ángel le dijo, agarra al niño y vete con él a Egipto, ¿verdad? Y José agarró al niño y agarró a María y se fueron para Egipto. La pregunta es, cuando el ángel le dijo, ya te puedes regresar a Egipto, ¿qué fue lo que dijo José? ¿Qué fue lo que dijo José? José dijo algo. Dice, Cuando, para regresar, José dijo, en la Biblia dice que José dijo, no vamos a volver a Belén porque estaba arquelado. por miedo al Arquelao, porque era un hombre Por miedo arquelado, perverso. sí. Y entonces se fueron ¿para dónde? Nazaret. Para la provincia de Galilea, en Nazaret. Pero fíjese cómo era de perverso este hombre, que hasta el mismo José dijo, no, por miedo al Arquelao, mejor nos vamos a Galilea, donde está reinando ¿quién? ¿En Galilea quién reinaba? Arquelao. No, Galilea. Galilea. Galilea, el tetrarca. El tetrarca. ¿Cuál era el nombre del tetrarca? Eso estaba buscando ahora, se me olvidó. Antipas. Antipas. ¿Ve? Fíjese, hermano, no es que yo pasa igual que ustedes, pero lo que hice fue repetir, que gracias a Dios ahora medio lo domino. A veces se me olvida, pero es porque ya estoy viejo. Pero la repetición es la clave para esto. Y la vez que dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ese tetrarca. El tetrarca. Antipas. Entonces ya sabemos que se llamaba Antipas, ya sabemos que gobernaban dos provincias. ¿Quién era el único que gobernaba una provincia a cada lado del río Jordán? Una cada uno. Era el tetrarca. El tetrarca, que ya sabemos que se llama Antipas, que ya sabemos que fue el que mató a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ya sabemos por la historia que era un hermano que vivía en Roma, que se llamaba Aristóbulo. ¿Eh? Entonces, fíjense, apenas estamos comenzando y ya mira todo lo que estamos desglosando. Ahora, este respaldo 5, hay que aprendérselo de memoria. Cosa que hay otro puntico que se lo he dicho, pero no se lo he repetido. Ustedes dirán, el pastor repite mucho. Ese es el tema. De Galilea. Oiga, lo que me. De Galilea a Judea, en línea recta, era día y medio. Pero ¿qué problema había en línea recta? ¿Quién Samaria. estaba en el medio? Samaria. Entonces mire lo que tenían que hacer ellos. Tenemos acá por ejemplo, ¿qué pueblito, qué aldea tenía en Galilea? Y no se ve como que... Pero ustedes tienen su respaldo, Ok, sí, pero ¿dónde dice? El respaldo 5, ustedes tienen su respaldo. No, sí, pero ¿qué parte dice usted? Este puntico negro que te queda hay dos. Uno es Capernaum, que está al lado de la ribera del lago. Nazaret. Nazaret. Si ellos querían ir desde Nazaret al templo de Judea, miren lo que tenían que hacer. Tenían que llegar y cruzar el río Jordán, bajar por toda Decápolis, llegar a Perea y después cruzar para acá. Entonces, lo que era día y medio se convertía en 3 días. Por eso es que en una oportunidad Juan quiso que descendiera fuego del cielo porque no lo dejaban pasar. Entonces Juan Dios quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y fue donde Jesús le dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas, sino a salvarlas. Por eso es que a Juan y Jacobo el Señor le puso el sobrenombre de Boanerges o Boanerges, que significa hijo del trueno. O sea, que eran violentos, no era uno. A mí me da risa
Ahí me da risa y miren cómo Dios cambia, que después Juan empieza a escribir sus epístolas, hijitos míos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Sí, pero quería quemar Samaria antes, ¿entiendes? Y fíjense lo que hace, lo vamos a ver más adelante. Cuando en Samaria llegó Felipe predicando el evangelio, después los dos apóstoles que fueron a imponer las manos para orar fueron Pedro y Juan. ¿Ves cómo el Señor cambia, verdad? Hijitos míos, que os améis. Y si estaba un samaritano, que os améis. ¿Qué te crees tú? Que yo no vi el video que tú me querías pegar candela. Yo tengo el video guardado. Diría un samaritano. ¿Ves todo lo que uno va aprendiendo solamente por saber la geografía? Y esta es la única geografía que no vamos a aprender nada más, no se me angustie. 5 provincias. Las 5 hacían Palestina. Había una sexta que era Decápolis, que no estaba bajo la jurisdicción de los judíos. Y ya vamos a ver cómo lo sabemos. Pregunta hasta acá. Pregunta, duda, comentario. Yo, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Por qué no quería pasar por Samaria? No, ellos sí querían, eran los samaritanos que tenían, judíos y samaritanos no se tratan, pero tenga paciencia hasta el libro 4, que ahí vamos a explicar eso con lujo de detalle en el libro 4. Si me adelanto ahorita, he hecho perder la secuencia del asunto. Ajá, vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, rapidito, repasamos. 5 provincias, 6 provincias, 3 al oeste del río Jordán, 3 al este del río Jordán. Las provincias estaban divididas en 3 Herodes, porque Herodes el Grande se había muerto. Herodes Antipas, o el tetrarca, gobernaba Samaria y Perea. O sea, una provincia Judea. al oeste. Judea. Perea. Judea. El tetrarca, Judea. No, Galilea y Perea. Oh, Galilea, sí. Galilea y Perea. El tetrarca Galilea y Perea, ¿sí o no? Sí. Después venía Arquelao, que gobernaba Samaria y Judea. Y después venía Felipe, supuestamente bueno, e Iturea. Ok. Ya vamos a ver más adelante que las 2 veces que el Señor hizo los milagros de la multiplicación, uno fue en Iturea, por allá arriba, que ahí no había Walmart, no había Winn-Dixie, no había Poble, no había nada. Y Dios tuvo que hacer. No, para que vean, parece mentira. Cuando las 2 veces que el Señor multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que era un lugar desierto. Enseñanza, Dios no hace lo que nosotros podemos hacer. Ok, perfecto. ¿Dudas? ¿Hasta aquí vamos bien entonces? ¿Vamos bien? Lo demás es repaso, hermano, que estoy confundido. No has repasado. ¿Entiendes? El revuelto a repasar. Ok. Vamos a ver qué más le puedo conseguir por acá. ¿Cuáles eran? Ajá, sin ver el mapa, sin ver el respaldo 5. 3 provincias que colindaban o tenían cercanía con el mar Mediterráneo. Judea, Samaria. Galilea, Samaria, Galilea y Judea. Exactamente. ¿Está viendo? Sí, que ya lo vamos aprendiendo también. Y entonces, bueno, después le explico lo del Espíritu Santo. Vamos a responderle por qué Decápolis sabemos que no estaba bajo jurisdicción judía. Mateo 8. Lo vimos en estos días, le mandé a hacer una pregunta si eran 2 o eran 1, ¿se recuerdan? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde ocurrió lo de los endemoniados gadarenos? Vamos a estar en Marcos 8 No, Marcos 8 y Mateo no. 8, 20. Mateo 8. Mateo 8 sí, pero en Mateo no habla de Decápolis. En cambio, en Marcos sí. Vamos a buscar Marcos para que ustedes vean.
técnica de comparación, si no lo usaron, se están perdiendo la bendición. Técnica de comparación, Marcos 5, 5. y mire lo que dice el verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, cuando le dijo que dice con él mal, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿y cómo sabe? Y que, pastor, yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver Decápolis que dice ahí que no estaba bajo la jurisdicción judía? ¿Por qué? Pues los romanos lo habían conquistado, creo que fue, que los romanos lo habían conquistado, se lo habían quitado. Todo eso estaba conquistado por los romanos, todo eso. Bueno, pero entonces Rapidito, algo así de ¡pam! ¿Entiendes? 100 latinos dijeron. Tan sencillo, hermano. ¿Qué fue lo que se despeñaron y se murieron en el lago? Los cerdos, ¿a qué? Y los cerdos que eran para los judíos, animales puros e impuros. Impuros. Ellos no lo tocaban, no lo comían, mucho menos lo iban a criar. Jesús, siendo judío, tampoco que se meten en los cochinos. Tan sencillo, mire, porque ahí criaban cochinos. Que ese era el negocio de ¿verdad? ¿Really? Ese era los cochinos, los cerdos para los judíos, inmundos. Y fíjense que nada más de Decápolis que hay el milagro de los cerdos, de los endemoniados y de los cerdos. Usted dirá, es tan sencillo. Con eso sabemos de que los judíos no estaban gobernando esa provincia de Decápolis. Le bendecimos a Andrés Betancourt, que está de Colombia viendo el asunto. Bendiciones a Andrés y la pastora Joribel también. ¿Estamos claros ahí en esa parte? ¿Estamos claros? Ahora sí nos cayó el 20, ¿verdad? ¿Verdad? Eso somos nosotros que comemos de todo, cochino, cochina, cochinito, cochinote, todo lo que venga ahí. ¿Entiendes? Nosotros nos la pasamos haciendo la dieta del cochino. ¿Cuál es esa, pastor? Comemos cuánta porquería nos pone ahí, no lo comemos. ¿Entiendes? No lo comemos todo. Entonces, y la única forma de darse cuenta era que usaran la técnica de comparación. Si usted ahora lee la Biblia y ve la letrica y no comparan, ya la culpa no es mía. La flojera es suya. ¿Entiendes? hay que saber. O con esas cositas tontitas, uno se da cuenta dónde está ubicado uno, qué estaba pasando, qué sucede. Entonces ya pueden demostrar que Decápolis no pertenecía a la jurisdicción judía porque ahí criaban cerdos y para los animales, pero para los judíos los animales como el cerdo eran impuros. Por eso es que cuando Pedro tuvo la visión, en Hechos 10, dijo, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y si hubiese sido el Señor, le hubiese dicho, no sabes lo que te pierdes, muchacho. Pero es cierto. Ok, ¿vamos bien? ¿Seguro? ¿Alguien quiere hacer en un minuto un repaso hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? Todo a la vez no, pues se me tranca el internet. Ajá. ¿Vamos bien? ¿Podemos explicarle a otra gente? Ok. Vamos, alguien que me lea en la página 172, el punto 23. ¿Usted sabría ya explicarle a alguien cuántos Herodes habían, en qué provincia gobernaban, por qué judíos, no, cuánto tiempo se tenían que echar del camino, por qué agarraron preso a Juan el Bautista? ¿Podría ya echar el cuento a quien sea, sí o no?
tan sencillo. Esa es la idea, ¿no? Y mientras más usted eche el cuento a alguien más se le queda a usted. Ok, punto 23, ¿quién lo lee? El rey de Palestina, cuando nació Jesús, se llamaba comúnmente Herodes el Grande. Ojo, ese fue el rey, ese fue el Herodes que había cuando nació Jesús, ¿ok? Ese fue el Herodes que recibió a los sabios de Oriente. Ese fue el Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Herodes el Grande. Así hermano. No era romano, sino un gobernador idumeo, designado por los romanos. Idumeo. Idumeo. Y los idumeos descendían de Saúl. También era como edomita, ¿verdad? Es lo mismo. Ok, Herodes, al igual que los publicanos, era una persona que simpatizaba con el imperio, con el fin de sacar provecho propio de la situación política. Por eso, para los judíos, Herodes era un vulgar intruso en su patria. ¿Te das cuenta? Esa era la apreciación que tenían de Herodes. Y así está registrada en la historia. Era un intruso. Y entonces, ¿por qué él quiso congraciarse con los judíos? Fue que mandó a poner el templo lo más lindo y lo más bello posible. Destruirlo. Pero resulta que también en Samaria mandó a hacer otro templo para los samaritanos. O sea, el propio político. ¿Entiendes? Te hago un templo a ti, tú estás tranquilo. Y le hago uno a los judíos. Como los judíos son más fuertes, le hago uno más bonito a los judíos. Pero era pura política, no era que... Ajá, dígame. Pastor, por eso entonces que cuando Jesús se encuentra con la samaritana, cuando dice, ustedes dicen que allá en aquel monte que se adora al Señor, nosotros decimos que es acá, es por esa misma razón, por los templos. Exacto, por los templos. De hecho, en el Antiguo Testamento, y la historia lo narra, los judíos fueron a Samaria y le destruyeron un templo. Que los judíos son bravos también. Los samaritanos estaban construyendo un templo y dice la historia que ellos fueron y se lo destruyeron. El único templo es nuestro y se acabó. ¿Ves? O sea y eso lo vamos a ver en el libro 4. Tranquila, para allá vamos. Así que si ya pasa el libro 2, el libro 3 y en el libro 4, creo que la tercera clase ya estamos viendo los samaritanos. También vamos a ver sobre los fariseos. Ese libro es muy bonito. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Para ver si le hago alguna otra preguntita aquí. Alguien que me lea. David, léeme por favor Juan 2:20. Juan 2:20. Juan 2:20. Ahora sí. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Espérate, hablando del templo, 46 años se tardaron en hacerlo, pero es que era un templo cubierto de puro mármol y oro. Esa era una de las bellezas para aquel entonces. 46 años, poniendo lo mejor de lo mejor. Y sin embargo, los judíos no se dejaron enamorar de Herodes el Grande. Sabían que era un intruso. Ok. Sigue leyendo el 30. Ya. Una preguntita. Pero ese templo, comparado con el de Salomón, también dicen bellas palabras cuando Salomón dedicó el templo y todo eso, este templo, yo sé que hizo Herodes, pues cumplía con todo, vamos a decir, los requisitos que Dios había estipulado en su palabra, sí. O sea, y se manifestaba como quiera y todo eso como quiera. La única diferencia con el templo de Salomón a este templo, porque este templo fue la ampliación
del segundo templo. Este no es el tercer templo, este es el segundo templo. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, con Nehemías, con Esdras, ellos empezaron a construir el templo, ¿verdad? Y fue un templo sencillo, fue un templo que comparado con el de Salomón, no nada. Entonces cuando llega Herodes, comienza a modificarlo, a reconstruirlo, a adornarlo, y lo único que hizo de más fue que amplió el patio de los gentiles, que lo que hoy hay, oiga bien, ustedes que han ido a Israel, yo no he ido pero he leído, lo que hoy hay en Israel, que llaman el muro de los lamentos, no tiene nada que ver con el templo, era el muro exterior del patio de los gentiles. Ejemplo, los gentiles, aquí está el templo, los judíos podían llegar hasta adentro, las mujeres más afuera, las mujeres no entraban, los judíos llegaban hasta acá, ni siquiera, ellos llegaban como a 50, 60 metros, pero ¿qué hizo este hombre, Herodes Grande? Amplió el patio para que cupiera más gente. ¿Qué pasa? Que el templo estaba acá, recubierto con oro y mármol. Ese fue el templo que quemaron. Ese fue el templo que se derritió el oro entre las piedras, y por eso fue que se cumplió lo que dijo Jesús. No quedará piedra sobre piedra, porque cuando los judíos se metieron dentro del templo y el general Tito no lo podía sacar, le mandó a pegar candela, se murieron todos ahí, pero el oro con el fuego se derritió y se metió entre las hendiduras de las piedras. Los romanos, para poder sacar el oro y aprovecharlo, tuvieron que quitar piedra sobre piedra para agarrar el oro. ¿Por qué está este muro? Porque aquí no había, ahí no había, pero ni perlita, pues. Este muro que está acá era el muro donde hacía la diferencia, donde llegaban los gentiles. Ahí no había ni fantasía, ni nada. Por eso es que a ese muro no le pegaron candela, por eso es que ese muro no le hicieron nada, porque ese era un muro exterior. El templo estaba acá, aquí sí fue que hicieron todo esto. Entonces cuando se habla el muro de los lamentos, no, eso era nada, eso era, hasta aquí llegan los judíos. Eso fue lo que quedó, y entonces bueno, ahí fueron, pero como templo, no quedó nada, porque Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Y así fue, buscando el oro, quitaron el. Pero la gente dice, ay, fuiste en el muro de los lamentos. Bueno, lamento decirte. Pero la única parte que queda del muro, como que digo, del templo, aunque fuera el la cocina, es lo único que le queda. Pero allá no lo venden así. Allá no lo venden así. Allá el muro, el templo, los lamentos. No. Háblenle claro a la gente. Esto era. Además, si yo voy y digo, se me salen de aquí todos los judíos, que esto es de nosotros los gentiles. Ok. David, termina de leer el punto 30, por favor. Eso es lo bueno de estas clases, que uno va aprendiendo. Cosas y 30. Y toda la luz de la escritura, que es lo que me gusta más. El punto 30, David. Eso, estaba abriendo el micrófono. No solamente construyeron el templo en Jerusalén para que los judíos adoraran a Dios verdadero, sino también otro templo para los dioses samaritanos. No, para los odiados. Odiados samaritanos. Y hasta construyeron templo para los dioses paganos, los dioses de los romanos, así que los judíos no se dejaban engañar por Herodes el Grande. Por el contrario, se daban cuenta de su verdadero motivo. Exacto, el hombre todo el que quería el templo le hacía uno. Pero eran políticos, era astuto, dice la historia, era astuto. Sabía cómo congraciarse con la gente.
sabía cómo unirse a ganador, ¿ves? Entonces a los judíos, para ponerlos tranquilos, le hago un templo. Pero los samaritanos están gritando, le hago un templo también. Pero aquí están los romanos que están, le hago una imagen a ellos también. ¿Ves? Entonces los judíos no eran tontos. Este capaz que va para allá, uno de Venezuela y le pone a José Gregorio Hernández, allá también, ¿ves? Entonces el hombre no que era temeroso de Dios. Ok, entonces estamos claros hasta acá. Yes. El punto 33 dice, Herodes el Grande manchó su vida con numerosos actos de brutalidad, dando muerte a muchas personas dentro y fuera de su familia, incluyendo a su propia esposa y a varios hijos. Oiga, eso está en la historia, mataba a la esposa. Sus víctimas fueron muertas ahogadas, ahorcadas, a fuego, a cuchillos y torturadas. Hasta el César dijo que era mejor ser perro que hijo de Herodes. ¿Sabes lo que es eso? Porque tenía más misericordia del perro que de los hijos. Mató unos cuantos. ¿Qué acto de brutalidad cometió Herodes el Grande en tiempo de la infancia de Jesús? Por eso es que el hombre mandó a matar, fíjate lo malo que era, que mandó a matar a los niños menores de 2 años. No le temblaba el pulso. ¿Por qué lo mandó a matar? Porque los magos dijeron, ya lo vamos a ver, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su rey hemos visto de Oriente y hemos venido a adorarle. Fíjate lo que dijo el vagabundo ese. Vamos a ver dónde fue. Buscaron a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley. La profecía dice que en Belén de Judá. ¿Y qué le dijo Herodes? Vayan a Belén, encuentren dónde está el niño y después vienen y me dicen para yo también ir y adorarlo. Ve que era astuto. Ve que era, oye, el rey también quiere adorarlo. Y había convencido tanto a los magos, a los sabios, que Dios tuvo que decirle, no señor, devuélvese por otro camino. ¿Por qué Dios se metió? Porque ya los magos fueron convencidos. Porque si no, Dios no le dice. Si los sabios dicen, no, que quiere adorarlo, no. Dios le dijo, váyanse por allá. Cuando Herodes se vio burlado, fue que dio la orden. ¿Te das cuenta? O sea, que eran perversos. Y así salieron los hijos. Por eso es que yo no meto mucho la mano por Felipe. Yo no sé qué muerto hay por ahí que todavía no se lo han encontrado. Pero con un papá así que mandaba a matar medio mundo y él también era rey de Iturea, entonces teníamos que tener cuidado. Pregunta hasta acá. ¿Te está gustando la clase hoy? Mónica no ha dicho nada. ¿Cómo vamos, Mónica? Díganos algo. ¿Estamos bien? Ok. Bien, profesor, gracias. Ok. Aquí en la página, yo no voy a ponerle todo esto porque yo sé que ustedes son inteligentes. En la página 175 hay una nota a mitad de hoja. Dice tetrarca. Era un título dado por los romanos a gobernantes de una cuarta parte de una provincia. O sea que dependiendo de la extensión del terreno gobernado, se le ascendía el nombre a tetrarca. Por eso que Antipas era tetrarca. Aunque Arquelao gobernaba 2 provincias, parece que Galilea y Pedea eran más amplias que la que tenía Arquelao. Entonces, para que sepan de dónde viene la palabra tetrarca. Okay. Ahora, da la otra nota. Alguien que me lea Lucas para poderle explicar Lucas 23, 5, 12. Lucas 23, 5 al 12. Quiero leer. Lucas 23, 5, 12. Yo. Léalo. Okay. Ajá. Léalo. Pero ellos porfiaban diciendo,
alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron y hacer necio. ¿Cómo? Escarneció. No hacerlo necio y escarnecerlo. Vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Era hasta el 12? Sí. Siga. Falta el que quiero que lea, ahora que lo va a leer. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ok. Fíjese. Look at me. Lo que voy a decir ahorita no lo dice la Biblia, no lo dice la historia, y los comentaristas que yo he estado buscando y leyendo dicen que no saben. Yo me voy a arriesgar a dar mi opinión. Oiga, mi opinión. No es que el pastor Sergio está enseñando y no, dio su opinión. Como dijo Pablo, como quien tiene el Espíritu de Dios también. Vamos a leerle la nota y le explico ahora lo que acaba de leer. Nota. ¿Sabe que Arquelao en una oportunidad mató a 3,000 judíos en el templo? Por eso fueron y reclamaron. Dice, nota, por motivo de este y de otros actos de crueldad, Arquelao fue destituido muy pronto por el emperador romano. Creo que él duró 2 años, no duró mucho. 2, 3 años, no duró mucho. Por lo tanto, ya no tenía el mando al comienzo del ministerio de Jesús. Ahora, sí dice la Biblia que por Arquelao pusieron a Poncio Pilato. Entonces, fíjese mi opinión. Dice acá que cuando Pilato lo está interrogando, Pilato prácticamente está nuevo ahí en Jerusalén. Y entonces dice que este hombre, escucha que dice que este hombre está alborotando desde Galilea. Cuando Poncio Pilato oye, Galilea pregunta, ¿este hombre de Galilea? Sí. Y como era la fiesta de la Pascua y Herodes Antipa había bajado a Jerusalén también para la fiesta, para sacarse, como decimos nosotros en Venezuela, el muerto de encima, se lo mandó a Herodes. Herodes se alegró porque quería verlo y quería que hiciera algún milagro, alguna señal, y empezó a preguntarle. Jesús no le contestó nada. Se molesta Herodes Antipa y se burla de él, y lo escandece. Y lo escandece. ¿Qué pasa? Que después Herodes se lo manda a Pilatos y dice que desde ahí se hicieron amigos porque antes estaban enemistados. Yo supongo, ahí entra mi opinión, que estaban enemistados porque sacó el respaldo 5, voy a para acá, ¿quién gobernaba en Galilea? Antipas. ¿Y quién gobernaba en Samaria y Judea? Arquelao. Ellos dos, ¿qué eran ellos dos? Hermanos. Entonces ahora, sacan a Arquelao de acá y traen a Poncio Pilato. ¿Le caería bien a Antipas que sacaron a su hermano para ponerte señor? No. Esa es mi opinión. Para mí estaban molestos porque Poncio Pilato vino a sustituir a Arquelao. Y entonces, como estaban ahí mismo,
esto no le agradó. Y Poncio Pilato era romano, como diciéndome, yo soy romano, yo mando aquí porque me puso el emperador. ¿Se da cuenta? Y desde ese día se hicieron amigos. Si usted va a decir esto algún día, usted tiene que hacer esta observación. No lo dice la Biblia, no lo dice la historia. Los estudiosos, los comentaristas dicen que no saben, pero yo doy mi opinión. Para mí fue que como quitaron a Arquelao y pusieron a Poncio Pilato, a Herodes Antipas, que era su hermano y reinaba en la provincia de arriba, no le gustó y estaba molesto. Una vez que hasta por Jesús se hicieron amigos. Preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Ustedes me ponen a veces nervioso, ¿verdad? Está bien. ¿Está bien que me pongan nervioso? Dígame, Lady. Que si Pilato es el que manda a matar a Jesús. Prácticamente lo obligaron. Prácticamente, porque a los judíos lo amenazaron. Los judíos le dijeron, si lo sueltas a él, eres enemigo del César, porque él está diciendo que él es rey. Y hay un solo rey, el César. Imagínate cómo pusieron a Pilato. Porque él quería soltarle a Barrabás. ¿Y por qué estaba preso Barrabás? Yo creo que es de los celotes, dicen algunos, no sé si será. Por sedición que se había levantado contra las autoridades y se cree que Barrabás, y yo me inclino a creerlo, era celote. Porque había sido por sedición y por asesinato, o sea que había matado a alguien, o alguien, no sé. Ok, entonces vamos bien. Qué bueno. Ahora, a modo de información general, vamos a abrir la Biblia en Hechos 12. Lo vamos a leer si nuestro compañero quiere enseñarle algo. Hechos 12. No está en el libro, así que puede usted anotar con sus palabras. Bendiciones a la pastora Eni, está en sintonía. Bendiciones, hermana Eni. Hechos 12. Jacobo muerto. Fíjense lo que dice el verso 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, por eso es que dice, pues este hombre no se muere, ¿vale? Oye, ya mire por dónde vamos. El hecho 12 y todo, ¿no? Parece el rey Herodes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y seguimos leyendo. Este es, oiga bien, nieto de Herodes el Grande. Anote ahí. Este Herodes Agripa es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Para que usted vea que todavía, ahora, no me recuerdo cómo se llamaba el papá, no era ninguno de los que estaban acá. Ahora, si usted lee Hechos 25, vamos a Hechos 25. Hechos 25. En el verso 13 dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Este es hijo del Herodes Agripa I. Este es Herodes Agripa II. Y fíjense que tan malo era el nieto, que cuando usted lee en Hechos 12, que fue lo que hizo, mandó a matar a Jacobo y puso preso a Pedro. O sea, esa gente era mala de sangre. ¿Entiendes? Entonces, Hechos 25, este Agripa que está acá es Herodes Agripa II, según la historia, es hijo de Herodes Agripa I, quiere decir que era bisnieto de Herodes el Grande. Ok. Esos son, como decimos por ahí, de mi propia cosecha.
esta información que le estoy dando. A ver. Dudas, preguntas, observaciones, comentarios. Todo a la vez no. ¿Cómo está la hermana Isamar y su gente? ¿Van bien? ¿Vamos bien? Okay. Juan Gallego, ¿vamos bien? Sí, amén, amén. Ok. Becky y Mónica, ¿vamos bien? Ok. David, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Aprovechen de preguntar ahorita o callen para siempre. El que hace una pregunta y yo no la sé, yo le voy a decir, mire, no la sé, pero si la sé, sí se la voy a responder. Porque entonces esto ya tiene que estar claro. ¿Cuántos Herodes hubo? 4. 4. No, yo podía decir 4. ¿Quién era el principal? Herodes el Grande. Herodes el Grande. Cuando él muere, ¿cómo quedó repartido el asunto? Antipa, Judea y Samaria. El tetrarca, Galilea y Perea. No. ¿Y Judea y Samaria no. Antipa es Galilea y Perea. Alquelao, Judea Ajá. y Samaria. Ajá, Y el sí. tetrarca, Galilea y Perea. Ajá. Y Felipe en Iturea. Ajá. Y Decápolis para los cochinos. Ok, perfecto. Bueno, ya no, más, para pasar a la otra clase ya queda repasar. Dígame. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué le dicen Herodías? ¿Tenía que ver alguna relación con Herodes, el nombre? No, era su nombre. Herodías. Y la hija Salomé. No, ahí sí nada. De Herodías, no sé. No, ese era un nombre. Parece femenino de Herodes. Sí, pero acuérdese que para aquel entonces la cultura en cuanto a mando la mujer no, nada, ¿entiendes? Si Herodes el Grande mandaba a matar a la esposa. Imagínese. Ok. Lección 9. Todavía último chance de preguntar sobre los Herodes, sobre las provincias. Tienen que aprendérselo de memoria, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y no tengan temor a equivocarse porque así que uno aprende. ¿Cómo se aprendieron la tabla de multiplicar de 9? 9 por 5. Mire, yo me recuerdo que por aprender la tabla, nosotros íbamos para la escuela. Y después en la tarde, 2 horas, nos mandaban, y me acuerdo clarito, la maestra Chucha. Eso era para que aprendiéramos la regla, Las tablas. Las tablas. Pero ella tenía una regla ahí. Y si le respondía mal, ponga la mano. Eso no es como ahora que hay que el niño se va a traumatizar, que no. 9 por 5, 38. No saque la mano, porque son 2 reglazos más. Y entonces, cuando yo me recuerdo que tendría como, qué sé yo, 10 años, se murió la Chucha y yo me alegré. Y te fuiste con tus reglas. ¿Entiendes? Porque lo que nos daba era reglazo esa señora. Pero no pero se sabe la tabla de multiplicar, pastor. A mí no me lo hicieron y se me más claro el 1. Casi quedó manco. Ok. Entonces, infancia de Jesús. ¿Cuál es el error que hay en la tarjeta navideña aquí? Tan lindo que se ve, ¿verdad? Ajá. Los reyes magos, los magos de Oriente, dicho. ¿Cuál es el error que hay ahí? ¿Quién no debería los estar? magos de Oriente. Ajá. ¿Por qué no deberían estar los magos? Porque ellos no estuvieron cuando fue el nacimiento de Jesús junto con los pastores. ¿Ve? Pero ¿cuándo nos dimos cuenta de eso? Ahorita, cuando vimos la clase, ¿verdad? Yo no sabía, de verdad. Antes gustábamos todo. Fíjense lo que es esos detalles de la Biblia. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a ver al Señor Jesús?
Los magos, bueno, antes de seguir hablando, cuando usted lee las otras versiones, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, y si usted busca comentarios, la palabra magos debe ser traducida por sabios, porque nosotros como hispanos, como latinos, se nos va a la mente cuando decimos la palabra mago, hacer magia tanto de truco como de cosas malas. ¿Entiendes? Entonces son sabios. Cuando tenga tiempo de leer otras versiones, en una versión internacional, traducción lenguaje actual, habla de sabio. Y calza más lo de sabio. ¿Quiénes llegaron primero, los sabios o los pastores? A ver a Jesús. Los pastores. ¿Dónde estaban los pastores? Velando la vigilia de la noche, cuidando sus rebaños. Fíjense la nota que está acá, en la página 177. La palabra magos que Mateo utiliza aquí aparentemente se refiere a astrólogos religiosos no judíos que por sus observaciones de los astros llegaron a la conclusión de que un gran rey judío nacería pronto. Fíjense que dice astrólogo, no dice astrónomo. Yo creo que era astrónomo. La diferencia entre astrólogos y astrónomos, ejemplo, aquel que decía hay que tener mucho amor, ese era un astrónomo. Son los que leen las cartas, son los que agarran los astros para cosas malas, indebidas. Y los astrólogos son los que estudian el cielo, las estrellas, en forma científica. Entonces, astrónomo es muy diferente a astrólogo, ¿ok? Perfecto. Entonces usamos la palabra sabios. Los pastores estaban cuidando las ovejas y de repente dice Mateo que se le presentó un poco de ángel, muchacho, me muere el corazón. Y se le apareció un poco de ángel y un ángel le dio las buenas nuevas. ¿Y qué dijeron los pastores? Pasemos a Belén para ver esto que nos han dicho los ángeles. Y cuando llegaron, ¿cómo encontraron a Jesús? ¿Cómo lo encontraron? Primero, ¿dónde y cómo? En el pesebre, envuelto en pañales. Ahora fíjense la providencia de Dios. Voy a repasar. ¿Cuántos kilómetros había desde Palestina a Roma? Primera clase. Aproximadamente. Todo a la vez no. Un mes. 2.500. Yo sé que hay 1.500. 2.500 kilómetros. Sí. Me acordé de un chiste. El hombre le dice al otro, están haciendo una apuesta, y le dice, capital de Colombia. Y entonces el otro, capital de Colombia, y el que le hace la pregunta, te voy a ayudar, y el otro dice, Medellín, no, Bogotá. O sea, traicionero, casi le hago algo parecido a ustedes, pero dije no, son mis alumnos. Entonces, 2.500 kilómetros, fíjese. Y desde allá, en el tiempo propicio, por decirlo así, el emperador romano da un edicto, un mandamiento, que se haga un censo y que cada quien vaya a sus ancestros, donde vivían. Pregunto, ¿el emperador romano sabía lo que María estaba embarazada? No sabía nada, él mandó el censo, pero Dios sí sabía. Por eso es que el punto 10 de la página 178 dice, cada ciudadano, según la ley de empadronamiento, debía ir a la ciudad de su antepasado para cumplir con el censo. Lucas 2:4. José y María tuvieron que salir de su hogar en Nazaret
en la provincia de Galilea, y viajar al pueblo llamado Belén, en la provincia de Judea, que era la ciudad del rey David. No es casualidad, hermano, es que Dios gobierna los tiempos, ¿ok? En Dios no hay casualidad, ¿ok? El punto 12. Debido a la multitud que había llegado a la pequeña aldea de Belén para el censo, José y María no encontraron alojamiento en ningún lugar. Por eso Cristo nació en un establo. Esa misma noche llegaron los pastores al pesebre. Los pastores eran judíos humildes que cuidaban las ovejas. Llegaron ahí mismo. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús con su mamá y su papá? Los pastores. Los pastores, ¿verdad? Entonces, lo que me importa es que Dios gobierna todo, hermano. No fue casualidad, 2.500 kilómetros, no pasa nada, no saben nada, no entienden nada. Él da un edicto y la mujer viene a dar a luz exactamente donde tenía que nacer el Salvador. Qué bueno. Ahora yo quiero aclarar algo, hermano. Punto 15. La ley de Moisés obligaba a la mujer judía a guardar 40 días de purificación después del nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Durante este periodo no podía salir de la casa ni entrar en el templo. Esto es algo que yo nunca he sabido por qué. Cuando la mujer daba a luz un varón, era inmunda 40 días. Cuando daba a luz una hembra, eran 80. De verdad, si alguien sabe, ayúdenme. Pero estoy de acuerdo que sea así. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé, pero allá voy. Al niño varón se circuncidaba a los 8 días. Pero era en su casa, no en el templo. Anote eso por ahí. Porque fíjese, la lógica dice que si la mujer daba a luz un niño varón, tenía que ser inmunda durante 40 días. No podía al día 8 ir allá. Vamos a ver si tenemos esa cita. Vamos a ver, yo creo que yo la anoté por acá. Yo creo que ya no. Yo creo que yo la anoté, Dios mío. Levítico 12, 2, 4. Yo lo leo. Levítico 12, 2, 4. Ahí está. Levítico 12, 2, 4 dice así. Habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es decir, ninguna mujer podía ir al templo después de dar a luz antes de 40 días. Está claro eso, ¿verdad? Pero al niño varón había que circuncidarlo al 8º día. Entonces, ella no podía tocar ninguna cosa santa, o sea, no podía ir al templo, dice ahí, no puede ir al tabernáculo. Para aquel entonces el tabernáculo era templo. La pregunta es, entonces, ¿dónde se circuncidaba al niño? En la casa. Le explico porque yo he escuchado predicaciones que pueden confundir a la gente de que llevaron al niño Jesús al templo para circuncidarlo. No podía. No podía, la mujer no podía salir prácticamente de su casa. A los 8 días, donde vivía, ahí se circuncidaba al niño. Ahora, ¿a qué llevaron al niño Jesús al templo? ¿A qué lo llevaban? A presentarlo. A presentarlo, o sea que era diferente. Eso, lo de Simeón y Ana, entonces eso era diferente, era para presentarlo nada más, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, quiero dejar eso claro ahí. La circuncisión en su casa y la presentación en el templo. Dígame.
porque lo hacían la circuncisión. Porque ese era un pacto que Dios le dio a Moisés y le dijo, todo mi pueblo, el varón que naca, hay que circuncidarlo a los 8 días de nacido. Y ahora todavía los judíos lo siguen haciendo, pero ya eso es uno por obedecer y otro por cultura. ¿Ves? Pero en el Nuevo Testamento eso... No, ya no está obligado. No está obligado. No, para nosotros los gentiles no hay ese mandamiento. Ok, perfecto. Entonces estamos claros que Jesús, al niño, a quien sea, pero en este caso Jesús, se circuncidaba a los 8 días. Pero se presentaba al templo a los 40. Entonces, mínimo, ¿cuántos días se tardó María en salir de su casa al templo? Como mínimo, pudo haber sido más, pero como mínimo. 38. 40 días. 40. Como mínimo, ¿ok? Pudo ser más días, pero no menos. Lucas 2:22, ¿qué dice? ¿Quién lee Lucas 2:22? Lucas 2:22. Gracias, Manaeli, por sus buenos deseos. Bendiciones para usted y su gente. Saludos, hermano Enrique. Lucas 2. Ajá. Ok, hermana, léala usted. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Okay. Entonces, y según Levítico dice que 7 días más 33 son 40. Entonces, mínimo 40 días. ¿Estamos de acuerdo? Lo vuelvo a leer yo ahora. Lucas 2:22. Se lo leo yo. Dice así, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de los padres, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ok. Entonces, eso de presentar los niños al Señor es bíblico. ¿Ok? A Jesús lo presentaron. Por eso cuando llegaron y presentaron a Jesús, salió Simeón. Oye, el Espíritu Santo me dijo que viniera, que no me iba a morir sin ver, ¿ok? Así que a presentar a los niños al templo. ¿Vamos bien? Mínimo 40 días, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié? Ya usted va a ver por qué estoy haciendo tanto hincapié. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque usted va a escuchar otras versiones, no las señalo, puede que sí, puede que no, usted escoge, de que como Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces dicen que los magos llegaron ya cuando el niño era grande, pero la secuencia no da para 2 años. Yo entiendo, yo me puedo equivocar, que cuando Herodes dijo, me matan a los niños menores de 2 años, era para cubrir un rango. ¿Entiendes? No se me vaya que nadie por fuera. Él sacó cuenta de lo que los magos le dijeron, dice la Biblia, más o menos calculó el tiempo, pero para, como quien dice, cuidarse en salud, acuérdense que era su cargo el que estaba en riesgo. Él era el rey, y esto vienen diciendo que nació el rey de los judíos. O sea que yo voy para afuera, por eso fue que lo mandó a matar. Menores de 2 años, pero yo entiendo, no sé si le transmito la idea. Yo ya estoy seguro, mira, de aquí para adelante, no, límpiame 2 metros más atrás, porque no vaya a ser que, o sea, yo lo que quiero es asegurarme, algo así fue lo que hizo Herodes el Grande, que ya lo vamos a ver. Pero cuando Jesús fue al templo, mínimo eran 40 días que ya había tenido de nacido, ¿verdad?
Ahora vamos a ver lo de los magos, que son reyes. Mateo 2:1-2, se lo leo yo. Mateo 2:1-2. Pues quiero que esto le quede claro, o por lo menos tenga menos duda. Mateo 2:1-2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate que Jesús nació rey, no es que se hizo rey en la cruz, no, él nació rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los príncipes, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces mira lo que dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense que aquí él habla de la estrella, no de haber llegado a Jerusalén, sino cuando tú vienes, tú viste esa estrella, ¿cómo es la cosa? Indagó sobre la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, y allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y la adore. Vagabundo. Y yo también quiero ir. Vamos a seguir leyendo. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y aquí que la estrella que había visto en el oriente, y delante de ok. 11. Y al entrar en la casa, fíjate la diferencia. Ahora, ¿dónde encuentran al niño? La casa. En la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Enseñanza, no adoraron a María, no adoraron a José, adoraron fue a Jesucristo solamente. Nota con eso. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ojo con esto, hermano. Se dice, la tradición pone que eran 3 magos o sabios por los regalos. Pero en sí se piensa que eran más. Hay gente que dice, yo no creo que sean tantos, que eran como unos 300, yo no creo. Pero que eran más de 3, posiblemente. Pero 300, bueno, cada quien pone su número. Pero yo sé que el mínimo es 3 por los regalos, para que sepan por dónde sacan los 3. Ahora el 12, pero siendo avisado por revelación, en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es lo que le decía. Si Dios tuvo que avisarle es porque Herodes lo convenció que él también quería ir ahí y adorar al niño. ¿Ok? Tratarse de los niños. Después que partieron ellos, es aquí un ángel del Señor apareció en sueño lo de los magos. Ok. El 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Pero acuérdense que aquí dice la Biblia que él preguntó fue por la estrella, cuándo vieron la estrella, cuándo se le apareció la estrella. Entonces más o menos sacó la cuenta y por eso es que mucha gente dice ya Jesús tenía como 2 años. Pero si vamos a la secuencia que hemos visto en la Biblia, no tendría mucho tiempo, porque apenas ya había 40 días lo que tenía. Póngale un mes más. Pero eso ni nos pone ni nos quita. No se vaya a poner a pelear con nadie por eso, ¿yo? Lo importante es que no lo mataron. Pero yo doy mi punto de vista. Pero yo respeto otro punto de vista que haya. Espero que esto haya quedado claro, ¿no? Porque Herodes pregunta por la estrella, ¿cuándo la viste? Y la estrella fue antes del nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Muchos antes ellos venían desde Babilonia, Claro, o sea, entonces también, y para empezó, viajar de Babilonia acá, y no eran en avión. Él empezó a preguntar todas esas cosas, entonces Dios de 2 años por abajo me los mata. Qué hombre tan malo. Ok. ¿Dudas, preguntas? Wow, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es eso mismo de que los
dice que los ¿Lo sabes? principales sacerdotes y los escribas, o sea, sabían lo que decía la Biblia, mas sin embargo no aceptaron a Jesús como el No. Mesías. Y era Terrible, Dios nos ayude, ¿verdad? Que no seguro. caigamos. Ese siempre ha sido mis temores. Ay, Dios mío. No, tú estás al lado bueno. No se te puede. Ok. Creo que hasta acá cubro toda la clase, a menos que haya alguna pregunta. Lo demás es repetitivo. Ujú. Bueno, yo espero que usted haya aprendido de estas dos clases de hoy. Ujú. Si no aprendió, yo doy clases particulares a $700 la hora. Vamos a Los exámenes, a las pruebas. a las pruebas. La semana que viene vemos las 9C, ¿ok? Porque cuando yo trabajo por el tiempo ya tenemos, fíjese, 1 hora y 25 minutos. Ok, vamos acá. Ujú. Lo veo muy serio hoy, no sé qué pasó con los Herodes y con los sabios y con... Ok, prueba 9A. Herodes el Grande. 2A, 6. 2B, Galilea, Samaria. Judea y Turea. Decápolis, Perea. 3A, 5. B, Decápolis. 4. El tetrarca, Arquelao, Felipe. 5A, Herodes el Grande. B, el tetrarca. C, Arquelao. D, Felipe. 6A, Herodes el Grande. B, Jerusalén. C, 46 años. D, de mármol y oro. 7A, Judea y Samaria. 7B, Galilea y Perea. C, Iturea. 9B, Mateo y Lucas. 2, Nazaret. 3A, Belén, Judea. B, David. 4, Augusto. 5, un censo. 6, al menos un mes después. 7A, pastores. B, magos o sabios. 8A, la purificación de María. 8B, viaje de ida y vuelta a Jerusalén. 9, Herodes el Grande. 10, Miqueas. 11, en Belén. 12, los principales sacerdotes y los escribas. 13A, en un pesebre, en una casa, la ve. 14, solo a Jesús. 15, Augusto, el emperador romano. 16, los magos. La 9C la damos la semana que viene, ya que vamos a ver la clase la semana que viene, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna duda? Exclamaciones de asombro. Nada. Ok. Bueno, gracias a Dios ya hemos avanzado. Ya estamos en la clase 9. Póngase al día con el departamento de financiamiento para que salga bien bonito en la foto. Y seguimos adelante. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Paz, salud y hasta el próximo lunes. Recuerde que ahí está el grupo de WhatsApp. Te puede preguntar ahí cualquier cosa las 24 horas del día que se le va a responder en la tarde. Te puede preguntar y cualquier duda y se le va a responder. Para eso creamos el grupo de WhatsApp. Bueno, bendiciones para todos.
Entonces Bendiciones. aquí dice que dejar de grabar sobre todo. Ahora te voy a preguntar.